luminol es un compuesto químico que exhibe la quimioluminiscencia, emitiendo la luz al ser mezclado con el agente oxidante adecuado. Este es un sólido cristalino cuyo color varía desde el color blanco hacia el color amarillo. Es soluble en la mayoría de solventes polares. El luminol es un derivado del ácido oftálico, que se trata de un sólido verdoso poco soluble. En este caso, estos reactivos se utilizan en la química forense para detectar las manchas de sangre, ya que se cataliza la oxidación del peróxido de hidrógeno bajo la emisión de luz. El luminol produce luz al oxidarse. El luminol tiene una función muy importante en las investigaciones criminales, ya que, como bien sabemos, en criminalística es importante la identificación del grupo sanguíneo a que pertenece la o las muestras de sangre encontradas en algún escenario criminal, ya que con este tipo de datos, si bien no puede identificar de manera individual a la víctima, sí lo puede clasificar dentro de un grupo de sospechosos. Este tipo de solventes nos va a ayudar a la verificación si se ha cometido algún hecho o no. Es muy importante tener en cuenta que en base a estas investigaciones y en base a este tipo de métodos utilizados se verá afectada o no una persona al esclarecer algún hecho criminal. El luminol tiene antecedentes históricos en los cuales especifica cómo fue de que empezó. El luminol fue sintetizado en 1902 en Alemania por un químico alemán que su nombre es Alois Joseph Schmidt. Una vez sintetizaron este compuesto con otros científicos y se dieron cuenta de que este químico presentaba quimioluminiscencia cuando reaccionaba con otros compuestos en específico. 30 años después, en 1934, el científico alemán Ernest Thornet nombra a este compuesto luminol, que significa que produce luz, siendo en 1937 el científico forense Walter Spech propone utilizar este compuesto en áreas en ciencias forenses. Este tipo de pruebas que él hizo fueron en diferentes lugares, por ejemplo en diferentes tipos de piso, en césped, en paredes, en telas y otras superficies, para investigar la efectividad al utilizar este tipo de compuesto. Por cuánto tiempo se llevaba a cabo el proceso de quimioluminiscencia, y comparado entre sangre vieja y sangre reciente, él descubrió que mientras más tiempo estuviera la sangre expuesta o tuviera más tiempo en la superficie, la reacción sería más efectiva. Hasta 1978 que estudiaron efectos del luminol en la solución alcalina en la sangre detectada por la prueba. Tenemos que tener en cuenta que Guatemala fue uno de los primeros países en iniciar a utilizar este tipo de reactivos. El primer caso fue el asesinato del monseñor Juan José Gerardi, y esto fue el 23 de abril de 1998, marcando la historia de nuestro país. Esto se dio por crearse una escena del crimen en donde se lavó después de haberse cometido el hecho. Al verse en la impotencia los investigadores por no encontrar los indicios de sangre, ¿cómo se aplica esta prueba en algún escenario criminal? Antes de la aplicación de este tipo de reactivo, el personal debe vestir prendas que lo protejan del contacto con el luminol. Es impredecible la utilización de mascarillas que impidan la inhalación del atomizado. Se debe procurar que en el lugar donde se vaya a realizar este tipo de métodos esté totalmente oscuro para tener una mayor efectividad. También se debe de aplicar el relativo por aspersión en las zonas del escenario donde se sospecha la presencia de la sangre. De sospechar de que sí, efectivamente, sí haya muestras de sangre, se empieza a delimitar el área de relación positiva con cinta adhesiva o con un marcador a base de agua. Esto con el objeto de facilitar el levantamiento de muestras y el registro fotográfico. En este tipo de métodos existen ventajas y desventajas al utilizar en algún escenario criminal. Una de las ventajas es de que reacciona con sangre sin mezclarse con otro tipo de agente oxidante. El luminol desaparece en 30 minutos, lo que evita que las sustancias brillen durante largos periodos de tiempo. Detecta hasta pequeñas cantidades que tienen ya muchos años de permanecer en la superficie. En cualquier área que se rocíe luminol se puede fotografiar para proporcionar evidencia permanentemente de un delito.
Una de las desventajas es que la sangre no es la única sustancia que desencadena el luminol. Esto quiere decir que el luminol puede descubrir cobre, el blanqueador, la orina, materia fecal y sangre animal. El luminol tiene fecha de caducidad, pues solo unas cuantas horas al momento de mezclar las sustancias para poder hacer el reactivo. Y efectivamente el luminol puede dañar la muestra que se analiza. En conclusión, podemos decir que el luminol puede ser utilizado para detectar la presencia de sangre en cantidades tan bajas o en cantidades tan diluidas. Inclusive las manchas de sangre en la antigüedad mayor de 6 años, como bien lo mencionaba anteriormente, cuando se comete algún crimen en el escenario criminal, si pues fue lavado o fue desinfectado, este tipo de reactivo nos va a ayudar a que sí se llegue a ver que efectivamente sí se cometió algún hecho delictivo ahí. Y también tenemos que tener en claro que así como nos puede dar una evidencia muy efectiva, así también nos puede dañar la evidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder utilizar este tipo de reactivos.